Muy buenas tardes. En Jaque Mate les damos la bienvenida. Estamos acá con un personaje súper popular, súper querido, sobre todo por las mujeres acá de Bucaramanga. Yo sé que lo aman, yo sé que lo adoran. Este joven es profesor, ambientalista y ahora político. Bienvenido, Carlos Sotomonte, a Jaque Mate. Bueno, un gusto en saludarte, Mayo. Muchas gracias por tu invitación y un saludo a quienes nos escuchan en este momento. Bueno, candidato por el movimiento significativo Coraje. ¿Qué significa Coraje para usted? Bueno, Mayo, Coraje es una iniciativa que nació hace más de 5 años, un propósito de muchos jóvenes que en su momento nos dimos cuenta que era necesario actuar en la política, participar, tomar las riendas de las decisiones de la vida pública y entonces dijimos, bueno, ¿y ahora cómo hacemos para ser capaces de unir entre la diferencia? Porque eran jóvenes además, entre otras cosas, de orígenes políticos muy distintos y empezamos a pensar en cuál era el símbolo, cuál era el mensaje, el valor que podía unir esos esfuerzos de tantos jóvenes en torno a reconocer que las mentalidades han cambiado y que la política requiere de un proceso de oxigenación. Entonces decidimos, en medio de ese análisis, llamarnos Coraje, que al final representa la vida mía, porque me ha tocado, digamos, construir criterio y carácter en torno al coraje, y la vida de muchos, seguramente, ciudadanos y ciudadanas que todos los días se levantan temprano a trabajar, que se esfuerzan por sacar adelante a sus hijos, que tienen el ánimo para lograr graduarse de su universidad o afrontar realidades muy difíciles. Ese coraje que nos permite no quedarnos en el problema, sino dar un salto cualitativo y plantear soluciones inteligentes y colectivas a esos grandes retos de la vida. Bueno, de pronto hay muchas personas que no están pues cerca o que no tienen la fortuna de conocerlo, no saben de lo que tuvo que afrontar a muy temprana edad, a los 15 años. Entonces, un padre filósofo, médico, madre socióloga, partieron, lo dejaron solito, pero le dejaron un legado. Háblenos sobre eso. Sí, pues en una etapa muy dura de la vida, yo pierdo a mis padres a los 15 años, mi mamá fallece a los 15, mi papá a los 13 años, papá de un edema pulmonar, mi mamá de cáncer de seno, y fue una etapa pues supremamente compleja. Mi abuela me termina de criar, una mujer que afortunadamente hoy todavía me acompaña con su vida, con su fortaleza, con su vitalidad, con su buen corazón y su sabiduría. Digamos, le reconozco a mis padres, por supuesto, todo ese amor por la educación, por la cultura, por la lectura, que fue el patrimonio que me quedó de esa crianza con ellos. Fue una etapa, como te digo, difícil, de muchas necesidades. Ahí comprendí el valor profundo de lo que significa uno actuar en lo político y en lo público y cómo ser más empáticos y acercarnos a esas realidades que si hasta el día en que uno no la afronta no se da cuenta lo complejas y lo difíciles que son. Sí, porque por ejemplo las tragedias o las enfermedades, uno nunca piensa que le van a llegar, o sea, siempre están lejos, pero ya cuando lo toca ya se vuelve uno empático, como usted decía, y pues para esta selva loca que se metió de la política, la empatía es fundamental. Sin duda, sin duda. Digamos, yo creo que uno de los valores que más nos deberían motivar a participar en política y particularmente a ese escenario tan, como dices tú, selvático y tan difícil, es la empatía, de ser capaz de unir propósitos de vida, de ser capaz de acercarnos como seres humanos, de ser capaz de ser solidarios con el dolor del otro. Y bueno, ese es quizás uno de los valores que más me han identificado, y en parte pues porque mi madre toda la vida se dedicó a acercarse a realidades muy duras del campo del sur de Santander. Ella fue asesora de profesores campesinos en el sur de Santander. Mi padre escribió libros en torno a estos temas de la solidaridad social y del compromiso por los cambios que transformen la calidad de vida de la gente. Bueno, y de ahí será que nace esa preocupación por el agua que lo llevó a ser como el abanderado de ese tema tan polémico, el páramo de Satupán. Sí, indudablemente, digamos que una de las discusiones contemporáneas más sensibles de nuestro territorio, del país, ya es un símbolo nacional, pues es la discusión sobre el futuro de este ecosistema del páramo de Santurbán. Y bueno, indudablemente los factores
sociales tiene mucho que ver también con nuestra nueva forma de relacionarnos con el ambiente, entendiendo además, entre otras cosas, que los límites de las riquezas disponibles en el mundo nos están exigiendo repensar la forma como nos desarrollamos en nuestros territorios, y ese tema de Santurbán pues se convirtió, digamos, en un tema de las sensibilidades contemporáneas. Por eso muchos jóvenes están tan involucrados en esa discusión, y es: tenemos que salvar el planeta que nos quedó. ¿Cómo va a ser, si llega a ser alcalde, el tratamiento de ese tema? ¿Cómo lo va a abordar? Bueno, aquí hay muchos factores de incidencia importantes a tener en cuenta. Uno tiene que ver con, desde luego, garantizar que esa discusión se convierta en una discusión que forme a la ciudadanía, que cree conciencia ambiental. Eso es un factor que va desde lo alto de la montaña, desde Santurbán hasta el Río de Oro, que está conectado por quebradas y ríos que se nutren constantemente desde lo alto de la montaña, digo otra vez, bajando por gravedad hasta el Río de Oro y hasta el río Magdalena. Esa comprensión de esa interacción, de ese ciclo del agua, pues es un primer elemento supremamente importante. Es decir, uno como alcalde puede fomentar cátedras ambientales para entender muy bien cómo funciona el medio ambiente en torno a la ciudad, y esa primera comprensión es fundamental para asumir después también responsabilidades ambientales. El segundo elemento tiene que ver con invertir en la recuperación del agua. No solo es exigir la protección de Santurbán, que por supuesto es fundamental para la vida del territorio, sino también garantizar inversiones como la PETAR del Río de Oro, que es una deuda histórica que tenemos en la ciudad, y es limpiar el agua que llega en un 89% contaminada a este río que es estratégico. Alrededor del Río de Oro creció Bucaramanga, se constituyó como ciudad, y es urgente que tenga un alcalde, la ciudad, que sea capaz de poner la cara al río, darle la cara al río nuevamente, así como quebradas que se conectan entre los cerros orientales y las carpas. Bueno, detrás de eso hay toda una maravillosa discusión muy importante. Pero también hablar de Santurbán es hablar de residuos sólidos, de un manejo inteligente de este tema que es tan sensible para Bucaramanga, de la recuperación de las rondas hídricas, etcétera, etcétera. De la economía De la economía verde. Bueno, y me recuerdas algo también. Pero también es muy importante plantear un debate de carácter nacional sobre la urgencia de que la población de la zona de Soto Norte también tenga inversión del Estado, que el Estado se comprometa para que esas personas no se sientan huérfanas y tengan la posibilidad de un Estado que les proteja, que les garantice su pleno desarrollo y una vida digna en el territorio. Su posición frente a la minería legal. Bueno, hay que ver qué significa minería ilegal y minería ilegal, qué significa minería informal y qué significa minería formal. O sea, es una descripción que hay que hacer con tajante posición. Entonces, yo estoy en desacuerdo con toda actividad de gran proporción que en el análisis del costo-beneficio ambiental genere más pasivos ambientales que beneficios, cualquiera que fuera, sea pequeña, mediana o grande. Si es grande y genera impactos irreversibles en el ecosistema, en la vida del territorio, y para eso hay análisis de los estudios de impacto ambiental, pues me voy a poner en desacuerdo, porque al final de cuentas la responsabilidad de un alcalde, de un gobernador, de un concejal, de un diputado, de cualquier actor de la vida pública es garantizar la vida del territorio. Ese es un principio constitucional, y en ese sentido pues yo soy un defensor que asume esa responsabilidad independientemente de quién sea. No distingo de si es grande, pequeña o mediana, sino cuál es el verdadero efecto de esa actividad. Ahora, adiciono también otra cosa. Eso no significa que no haya que acompañar a los pequeños mineros que hoy son informales en un proceso de fortalecimiento, de transformación de su actividad, para que garanticemos la protección del ecosistema, porque puede haber también pequeños mineros que hoy estén contaminando el agua con actividades como la del uso del cianuro y el mercurio de manera irresponsable. Eso tiene que transformarse, requiere del acompañamiento de la sociedad y particularmente del Estado. Sí, pero si uno pone en una balanza minería legal, minería ilegal, vemos que la minería ilegal, los grupos al margen de la ley llegan, explotan, extraen, se llevan toda la riqueza del suelo, explotan a los mineros, dejan pasivos ambientales porque no pagan impuestos. En cambio, una empresa pues llega, paga impuestos, asume el pasivo ambiental, no sé, o sea, hay que tener... Sobre eso yo tengo esta posición. Asumir los pasivos ambientales es de retórica, entre otras cosas porque
los pasivos ambientales miran a Alemania. En Alemania las grandes corporaciones mineras hoy todavía tienen una deuda que yo creo que se acumuló en la historia de Alemania y siguen pagándole el Estado una y otra vez porque hay pasivos que son tan grandes que ni siquiera el Estado tiene cómo pagarlos. ¿Cuál es el gran reto, digamos, en Santurbán, que es un problema adicional a cualquier otro elemento de la vida pública? Es que Santurbán es un ecosistema que nunca ha sido explotado en la historia en gran dimensión. Es decir, las implicaciones todavía las desconocemos y además es un lugar donde nacen elementos fundamentales de la vida como la producción del agua, en términos del ciclo, por supuesto. O sea, ahí es un ecosistema supremamente frágil. Mi discusión alrededor del tema es qué tanta responsabilidad, independientemente de si es legal o ilegal, frente a los pasivos ambientales hay de determinadas actividades productivas, sea un empresario o no. Por supuesto, yo estoy en contra de los ilegales, de cualquier grupo criminal que llegue al territorio a explotar de manera irresponsable y que ponga en riesgo el agua de la ciudadanía bumanguesa y del área metropolitana. Es decir, en eso no doy mi brazo a torcer. Pero también estoy en contra de si existe una gran corporación que ha demostrado una y otra vez irresponsabilidad en sus estudios de impacto ambiental. Si no demuestra que es capaz de proteger el ecosistema, pues no hay que darle licenciamientos ambientales porque es un peligro para la región. Esa es mi posición, digamos, entre otras cosas porque mi interés es la protección de la vida de los bumangueses. Bueno, y hablando de la vida del bumangués, está actualmente en peligro. O sea, la gente ya tiene miedo de salir. Estamos viviendo en una situación de incertidumbre, de miedo, de temor, que va a ser acerca de eso, sobre la inseguridad que estamos viviendo. Bueno, nosotros tenemos una filosofía y una posición ineludible en este gobierno, y es que a la ciudad hay que desarmarla. Hay dos mentalidades hoy que están, digamos, en disputa en la ciudad. Una que se parece mucho a aquellos que hace por ahí unos 20, 30 años en zonas del país creyeron que el camino era la organización de grupos que enfrentaran la delincuencia, particulares, comunidades, etcétera, y armar a la sociedad. Yo soy de otra filosofía porque siempre he visto que esa forma de atender los problemas de la inseguridad lo que nos llevan es a escenarios de violencia y de criminalidad mucho más agudos en el tiempo. Violencia que se ve representada en que los hijos de esos territorios de un bando o de otro terminan matándose, y un escenario de incertidumbre y dolor para sus familias. Eso es un ciclo negativo y supremamente peligroso a mi parecer. Yo creo que lo contrario, lo que tiene que hacer el Estado es desarmar a la sociedad bumanguesa, tener entornos escolares seguros, que es un principio básico para que la capacidad del Estado llegue a los jóvenes, que son quizás la población más afectada por la delincuencia en este momento. Garantizar entornos seguros en las escuelas y universidades significa garantizar lugares de control de la seguridad policial que permitan al joven salir y entrar a su universidad o a su colegio sin ningún tipo de problema y que se genere tranquilidad, pero también pasa por garantizar entornos limpios e iluminados. Hay sectores de la ciudad que hoy están siendo invadidos por los residuos sólidos, por el abandono, por el olvido del Estado, y que solo el hecho de limpiarlos o de garantizar su luz es un factor de percepción de seguridad, y en eso tenemos que avanzar porque es imposible que una ciudad que fue tan limpia, tan segura, tan iluminada, hoy tenga escenarios oscuros y abandonados. Eso tiene que cambiar y eso requiere pues de la responsabilidad de un alcalde que salga a la calle, que sea capaz de ir al último rincón y decir, hombre, aquí está pasando eso. Es más, hágame el favor y me recoge esos residuos. Una ciudad que hoy tenga residuos va a ser una ciudad que propicie la inseguridad, una ciudad que no tenga las luminarias en los lugares para garantizar la seguridad, la percepción de seguridad en los espacios públicos, pues es una ciudad insegura, entre otros elementos. Eso solo por mencionar dos. Desarmar a la sociedad bumanguesa, a los jóvenes, es decir, que no hayan jóvenes con armas en nuestros colegios, en nuestras universidades, que existan zonas de control para el desarme en nuestras principales vías. Si a nuestros motociclistas, a los que andan en carro, etcétera, se les empieza a desarmar, pues vamos a tener una población que va a tener, por supuesto, mucha más tranquilidad en el territorio y garantizar, desde luego, zonas limpias e iluminadas. Esos son dos elementos, pero podemos hablar de muchos más que considero importantes en términos de la seguridad ciudadana. Bueno, ahora hablemos de la campaña. ¿Cómo está manejando la campaña? ¿Cómo está recorriendo los barrios? ¿Cómo es el contacto con la comunidad?
Bueno, llevamos más de 10 meses ya dándole vueltas a Bucaramanga, porque entre otras cosas debo decirte una cosa, Mayo, importante, y es hablar sobre los asuntos de la vida pública de la ciudad pasa por conocer la ciudad. Quienes pretenden ser alcaldes y no conocen la ciudad y llegan de la noche a la mañana a intentar conocer los problemas, pues no van a entender la raíz de los problemas. Y cuando no se entiende la raíz de los problemas, pues es imposible llegar a los acuerdos suficientes para resolverlos con las comunidades. Todo, asuntos de la seguridad, asuntos de la movilidad, asuntos del espacio público, etcétera, pasa por un acuerdo social, por hablar con las comunidades. Por eso llevamos 10 meses recorriéndola toda, conociendo dónde está el conflicto, dónde está la dificultad, dónde está la necesidad. Y de paso también, por supuesto, construimos un programa de gobierno que recogiera esas inquietudes a través del diagnóstico también técnico de gente especializada en los temas. Tenemos un grupo de especialistas, profesionales muy serios de la ciudad, de Bucaramanga, bumangueses inteligentes y bumanguesas inteligentes que le han puesto toda esa creatividad en torno a un programa de gobierno que espera ser el programa que responda ante esas necesidades. ¿Cuáles son los 3 pilares que hemos identificado? La ciudad tiene que tener un gobierno social que sea capaz de reconocer que hay una crisis después de la pandemia económica y social muy grave y que los programas sociales no están llegando a los últimos rincones de la ciudad. Y que tiene que dinamizar el aparato económico de base, es decir, la economía popular tiene que revitalizarse. Una economía dedicada en buena medida a la manufactura, en donde es necesario que la ciudad vuelva a venderse, que tengamos ruedas de negocios, que tengamos misiones comerciales para que el calzado, la joyería, las peleterías, etcétera, vuelvan a tener un espacio de venta con el mundo y la ciudad, abierta a ese mercado global, garantizar que esos productos que se producen en el centro de la ciudad, en San Francisco y en zonas muy interesantes, en Girardot, etcétera, puedan ser vendidos durante todo el año y no por temporadas, porque el gran problema de estas manufacturas que tienen en Bucaramanga tiene que ver con que sus ventas son reducidas a épocas específicas del año. Crear un gran distrito metropolitano de la moda es fundamental en Bucaramanga, y ese es un acuerdo, entre otras cosas, que hemos empezado a establecer con los habitantes de la ciudad. Por eso digo, por un lado un gobierno social y que impulse la economía popular, por otro lado un gobierno sostenible, hay que hablar de los temas ambientales, como te decía, la petar del Río de Oro, la canalización de quebradas, la inversión en rondas hídricas, la recuperación de nuestros parques y de las zonas verdes de la ciudad, y una ciudad que entienda las nuevas mentalidades, que sea capaz de reconocer que la economía cambió. Bueno, si le dicen a usted, venda a Bucaramanga turísticamente, o sea, ¿qué tiene Bucaramanga, qué tiene de turismo para ofrecer? O sea, uno se pone a pensar, no encuentra, ¿qué tiene de turismo? Mayu, aquí hemos cometido un error grave, y es que el turismo de Bucaramanga debe basarse en el turismo de negocios. El turismo de negocios es dar garantías a que el mercado del mundo, a que los inversores del mundo, a los inversionistas del mundo tengan tranquilidad de venir a una ciudad que es cómoda, que todavía sigue siendo muy cómoda, que tiene una movilidad que toca transformar y regular y mejorar, pero que sigue siendo, digamos, en las ciudades del país una de las mejores, que tiene garantías, entre otras cosas, de tener espacios cercanos, es decir, las distancias no son tan enormes, pero para todo eso, garantizar una movilidad eficiente, tener seguridad y espacios públicos dignos, es necesario hacer unas inversiones. Lo primero es garantizar zonas exclusivas para ese turismo de negocios. Hemos dicho que vamos a construir los miradores de Morro Rico. Hemos dicho que vamos a recuperar el Parque del Agua. Hemos dicho que es necesario que los parques tengan un sentido especial. Por ejemplo, el Parque San Pío, convertirlo en un gran parque de esculturas, de atractivos de esculturas del mundo, del país, que recoja esa gran capacidad artística que tienen los colombianos. Hemos dicho que hay que recuperar el centro como un lugar turístico y cultural del país. Hemos dicho que el Centro Cultural del Oriente y el Teatro Santander, y particularmente el Parque Centenario, debería ser el corazón cultural y turístico del nororiente colombiano. Hay muchas cosas que ofrecer, pero no hemos sido capaces de reconocernos nuestras identidades, nuestro patrimonio, nuestros ecosistemas para venderlo al mundo. Hablando de parques, el parque, la gente de la zona del Cacique, ese parque grande que hicieron, el Parque de los Leones, creo que es de cabecera. Ese es uno de los parques. Otro parque, y hay otro que es al pie de la UNAD. Bueno, yo vivo al frente de un parque, y el consumo. El consumo, o sea, ¿qué hacer con esos jóvenes? O sea, es que los novios, a los novios, las novias les están saliendo baratas, económicas. Ella no dice, mi amor, vamos a una cena, vamos a un restaurante, vamos a una discoteca. No, vamos allá para el parque.
Miren, uno de los temas más importantes que quizás tenga Bucaramanga es darle sentido a eso de que es la ciudad del parque. Darle sentido no es solo reconstruir el parque, no es rediseñarlo, no es ponerlo muy bonito. Ese es un elemento que hay que hacer. Ya se hizo en algunos y me parece que es importante que esa infraestructura ahora tenga un sentido. No es solo hacer el parque, es crear apropiación en el parque. Carlos Sotomonte, que es candidato a la alcaldía de Bucaramanga por el movimiento significativo Coraje. Candidato, agradecemos su participación en Jaque Mate.